¿Qué tal? Muy buenas noches, los vuelvo a saludar y lo que vamos a tocar es la segunda parte de lo que llamo la teología de la comunicación o en un momento dado el evangelio que tradicionalmente se ha entendido a propósito del saber comunicativo y que afecta específicamente, como le mencionaba, la perspectiva académica, la perspectiva profesional y la perspectiva existencial en esa misma dimensión. Y yo comentaba en un video anterior a propósito de esta dimensión de las clases, de la dimensión estudiantil y la dimensión de la universidad, que desafortunadamente no comprendemos, profesores y estudiantes, de dónde viene esta dimensión que implica entender a la comunicación desde su orbe instrumental, desde su orden de aparatos que de cierta manera manifiestan algún recurso técnico o elementos que en un momento dado se desarrollan como herramientas, ¿no? Muchas personas no entienden y muchas personas de cierta manera no lo comprenden y no tendrían por qué de cierta manera conocer específicamente de dónde viene una visión en donde la comunicación solamente se utiliza como herramienta para poder eficientar determinados procesos, para poder de manera muy concreta desarrollar lenguajes que resuelvan problemas técnicos o para tener cierta estética o para, como dice Lipovetsky, desarrollar esto que llamamos capitalismo artístico, es decir, utilizar la comunicación para embellecer, para hacer negocios y negocios no en pro de varios, sino en pro de algunos pocos. Entendemos la enseñanza de la comunicación simplemente como voy a la escuela, me forman a partir de un conjunto de materias y a partir de ese tipo de asignaturas yo desarrollo mi vida universitaria y si tengo conciencia puedo en un momento dado establecer cuál sería de manera muy concreta el futuro. Eso es lo que generalmente podemos establecer, pero nunca nos preguntamos de dónde viene aquello que tiene que ver con la comunicación que me dan dentro del aula escolar, con los mismos profesores, en los planes de estudios. Nunca hacemos esta serie de reflexiones porque aparentemente pensamos que lo que nos dan es a una situación natural y que finalmente no tiene sentido preguntarse porque no hay ningún origen. Mucha gente piensa que no hay una génesis en las cosas que nos dicen, digamos un antecedente a propósito de lo que estamos abordando, lo que estamos estudiando, que sino finalmente eso es lo que hay que hacer, lo que hay que definir, lo que en un momento dado se tiene que trabajar dentro del ámbito escolar. Esto es una situación falsa que de cierta manera tenemos que desmitificar. Cualquier enseñanza de tipo ingenieril, de tipo humanista, de tipo de lo social o de tipo de las llamadas ciencias naturales está relacionada directamente con quien define la realidad y quien define la realidad no necesariamente es ustedes o yo, quien define la realidad está más allá de nosotros, son agentes invisibles, agentes ocultos, agentes escondidos que organizan estructuralmente las universidades, que organizan estructuralmente los contenidos y que definen concretamente lo que es la comunicación. Y cuando ellos definen que la comunicación está relacionada con estos procesos mediáticos de creación de técnicas, de creación de contenidos y de creación que finalmente tienen que ver con el embellecimiento cultural y el embellecimiento de los negocios, definen es que a eso le conviene a estas grandes élites, a estos grandes grupos, a estos grandes componentes de la hegemonía. Obviamente no van a promover otro tipo de comunicación, sino una comunicación que finalmente les sirva para poder establecer sus privilegios y desarrollar sus capacidades mientras los demás en un momento dado no puedan hacer nada. Entonces entendamos que esta perspectiva que ha dominado el campo de la comunicación en los últimos años y con más fuerza por el paradigma neoliberal, que tiene que ver básicamente más o menos que les gusta unos 10 o 15 años, tiene que ver con los grupos hegemónicos del poder, con estos grupos de los grandes empresarios, con estos grupos de magnates de la política, con estos grupos que piensan que la comunicación es simplemente la capacidad en la cual yo utilizo herramientas de lenguaje para convencer al otro y a partir de convencer al otro yo adquiero y hago o simplemente los habilito para desarrollar herramientas y modificar los mensajes y los contenidos a través de recursos multimedia, a través de recursos de sonido, a través de múltiples recursos que se pueden utilizar en la computadora o en otro tipo de dispositivos de carácter tecnológico y con eso estoy cumpliendo la misión comunicativa. Finalmente yo hago determinados productos comunicativos para poder solventar la necesidad de una televisora que intenta específicamente dar la versión de la realidad. Y mientras más gocen de diseño gráfico, de más estilizados se encuentren, de mayor capacidad expresiva, eso es lo que aparentemente implica una práctica comunicativa y eso es lo que implica necesariamente la comunicación grave desde el punto de vista académico, grave también como les mencionaba desde el punto de vista profesional y grave desde el punto de vista existencial porque al final de cuentas si la comunicación se va a reducir a estos contenidos estéticos, a estos contenidos que de cierta manera utilizan las imágenes o ciertos atractivos, nos estamos perdiendo
de una enorme oportunidad a propósito de la comunicación. ¿Y por qué no estamos perdiendo de esta enorme oportunidad? Porque desafortunadamente quienes desarrollan o quienes organizan o quienes dirigen las licenciaturas en comunicación en muchas universidades públicas no tienen el pulso, la sensibilidad, el sentido común, el sentido práctico de los grandes y acuciantes problemas que estamos viviendo, y que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con esta dimensión estética. Problemas, como les mencionaba, de pobreza. En este país más del 60% son pobres. Algunos declaran que solamente son pobres en el 2014, 53.3 millones de personas. No, esto es falso, hay 60 millones de pobres, y no me parece que la comunicación utilizada mediáticamente para poder embellecer, para poder entretener y para que la gente consuma, pueda servirle a 53.3 millones de personas. ¿Qué es lo que puede hacer la comunicación? Obviamente la comunicación en la pobreza no puede hacer nada sola. En los ámbitos de lo que implica el estudio de la comunicación requiere hacer una sinergia con la educación y con la acción social para que a partir de las tres se pueda fundar otros modelos de desarrollo que muy probablemente no lo dé ni la tecnología mediática, ni lo den las redes sociales, ni los den los blogueros, ni nada por el estilo, sino finalmente una comunicación al servicio del cambio social, de las transformaciones cotidianas, y que nos permitan ser ciudadanos. Y ser ciudadanos supone resolver realmente los problemas que están cotidianamente. Cotidianamente ubicamos pobreza, y no estamos hablando solamente de la pobreza económica, estamos hablando de la pobreza cognitiva, que de cierta manera no sabemos pensar. Hay algunos especialistas que están dentro de una llamada escuela para desarrollar pensamiento, que el 90% de la humanidad no sabe pensar. Entonces, si no sabemos pensar, ¿cómo es posible que nos atrevamos o que de cierta manera el discurso esté bajo la tecnología mediática? Son cuestiones que realmente hay que comprender y hay que criticar, y hay que ver si realmente eso es lo que necesitamos, o necesitamos modificar las situaciones que nosotros estamos aquí definiendo desde el punto de vista de necesidades y prioridades locales o regionales en las características mismas de la comunicación. Entonces estamos hablando de ciertos aspectos que no los definimos. Estamos también viendo grandes problemas que tienen nuestros jóvenes a nivel educativo. Más del 90% de chicos que están en las escuelas de educación superior y que pasaron por la secundaria no tienen la capacidad para poder comprender un texto, no tienen la capacidad de sintetizarlo, no tienen la capacidad de en un momento dado expresar las ideas. Entonces ahí, ¿cómo utilizamos a la comunicación, cómo utilizamos a la educación para que en un momento dado estos chicos que de cierta manera llegan a la se alfabeticen y logren desarrollar ciertas habilidades que me parece que las tecnologías no las dan? Al contrario, las tecnologías me quitan muchas ciertas capacidades, ¿no? Y a veces no se hacen estudios serios a propósito de eso. Por eso es finalmente una situación que tenemos que pensar como las creencias que se tienen en el ámbito propio de la comunicación. En la situación profesional no hay en un momento dado mucha diferencia. Muchas personas que se ubican en actividades que a lo mejor tienen que trabajar en ellas y que de manera indirecta está relacionada a la comunicación, mucha gente de ellas piensa que la comunicación es mensaje. Finalmente, ¿por qué es mensaje? Por la tradición mediática que se ha establecido a lo largo del tiempo y sobre todo en los últimos 50 años. Desde el punto de vista que si la comunicación es producida a través de un dispositivo como es la televisión ofrece lenguajes que tienen que ver con imagen, con sonido y dentro de un dispositivo de contenido. Y ese dispositivo de contenido es el que se traslada a otros lugares, y esos otros lugares hay gente que la consume, y se entiende que comunicación es el mensaje, y que aparentemente con cambiar el mensaje dentro de los ámbitos organizacionales internos, o dentro de la llamada imagen corporativa, o dentro de la llamada publicidad, o dentro de los ámbitos de la comunicación pública, de las estructuras públicas de comunicación, con eso ya podemos en un momento dado modificar comportamientos, incidir en la educación de las personas, que logren pensar de manera diferente. Hasta algunos piensan que se puede educar, realmente no, se estamos simplificando la comunicación solamente a mensaje. Cuando queramos o cuando necesariamente necesitamos entender la comunicación, la tenemos que establecer en varios códigos y en varios canales para poder establecer una dimensión profesional, una dimensión académica. ¿En qué ayuda la comunicación? La comunicación permite compartir información y compartir conocimiento. La comunicación permite organizar y coordinar acciones. Si estamos hablando de compartir conocimiento implica necesariamente lo que les mencionaba de manera anticipada: alfabetizarnos en los saberes que requerimos para solucionar problemas que tienen que ver, por ejemplo, con que la gente pueda aprender a cómo organizar sus tareas cotidianas, o cómo vivir de sus propias habilidades, o cómo relacionarse con los demás. El hecho de coordinar acciones. Si nosotros coordinamos acciones, podemos ejecutar actividades tan, a lo mejor no simples o sencillas, pero actividades que tienen que ver con el hecho de pedirle al gobierno alguna situación que permita
jalar presupuesto para resolver un problema en la calle. Yo creo que eso tiene que ver coordinar. Y un elemento, y este es un aspecto que citaba muy bien uno de mis profesores, Rafa Serrano, la comunicación también permite acompañarnos. A veces no nos damos cuenta de que los seres humanos tenemos grandes problemas que afectan directamente en nuestro estado emocional, nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, y entonces lo que generalmente quiere la gente que tiene esta serie de problemas es ser escuchado, ser atendido, ser recogido desde el punto de vista emocional. Y entonces cuando yo cuento esto estoy sintiéndome acompañado porque hay alguien que escucha. Esta dimensión de la escucha no ha sido entendida con un elemento de mayor complejidad. Quizá más adelante pueda establecerlo para evitar un poquito esas mitologías. Y a nivel existencial, obviamente, si estamos hablando que la comunicación coordina, comparte conocimiento y obviamente también está dentro de la parte de acompañarnos, específicamente estas características nos pueden permitir ser quizá un poquito, no más eficientes ni más eficaces, un poco más felices, un poco más relacionados con los demás, ¿no? Dado que las tecnologías técnicas no permiten esa noción de acompañarse, no permiten esa noción que tiene que ver con coordinar acciones, yo creo que empezar a hablar de estas coordinaciones de acciones nos posibilitan entender las características propias de la comunicación en estos ámbitos y un poquito alejarnos de una mitología que hace daño y muchísimo en una situación histórica grave con la cual estamos nosotros habitando. Entonces, invitemos de manera muy concreta en las instituciones públicas, a nosotros como ciudadanos de pie y a la gente que de cierta manera es estudiosa de la comunicación, a poder abordar esto, a fundar una perspectiva de colaboración utilizando estos elementos propios de la comunicación. Les agradezco y hasta la próxima.